Ya ha llegado la hora. Tú vas a ayudarme. La oscuridad vuelve a respirar sobre Hawkins. Después de años de misterio, pérdidas y silencios inquietantes, la quinta temporada de Stranger Things irrumpe con más fuerza que nunca. Las grietas del Upside Down se han multiplicado, el peligro ha dejado de ocultarse y la sombra de Vecna, más voraz y despiadada, se cierne sobre cada rincón del pueblo. Ahora, los héroes que crecimos viendo deberán enfrentarse al enemigo definitivo en una confrontación que decidirá no solo el destino de Hawkins, sino el de su propio mundo. Antes de seguir, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible este contenido. ¿Quieres estar dentro? Dale click a unirte y entra a la élite. ¡Arranquemos ya! El episodio 1, titulado La Misión, inicia con un breve destello que nos traslada al 12 de noviembre de 1983. Allí contemplamos el inquietante paisaje del Upside Down y en medio de ese mundo sombrío, el improvisado castillo de Will. El niño aparece cantando en voz baja, tratando de calmar su propio miedo, hasta que la presencia del Demogorgon lo obliga a huir de su diminuta guarida. Salta de un árbol a otro, desesperado por escapar de la feroz criatura, pero pierde el equilibrio, queda atrapado en una rama y finalmente cae al suelo. En ese momento, el Demogorgon lo arrastra sin piedad hasta llevarlo ante Vecna, quien lo sujeta con sus tentáculos. Vecna le anuncia a Will que ha llegado la hora de comenzar, mientras aquellos tentáculos se introducen en su boca y un líquido viscoso se desliza hacia su interior. Con una calma perturbadora, le asegura que ambos harán muchas cosas hermosas. Vamos a hacer muchas cosas hermosas, William. Cosas realmente hermosas. De vuelta en el presente vemos a Holly, que observa desde su jardín una misteriosa sombra. Intrigada, se acerca a la ventana y la saluda con inocencia, pero de inmediato es interrumpida por su madre, Karen Wheeler, quien le pide que reúna a toda la tropa para desayunar. Holly obedece y llama a todos con rapidez. Los Byers, que viven temporalmente con los Wheeler tras los sucesos de la temporada anterior, se unen a la mesa. El desayuno, con tantas personas juntas, se convierte en un auténtico bullicio, algo que visiblemente irrita a Ted, ya cansado del caos matutino. Cuando todos terminan y se marchan, Ted y Karen se quedan solos. Él, suspirando con resignación, ya está deseando que los Byers se marchen. Mientras tanto, vemos a Robin y Steve, quienes ahora conducen un programa de radio. Robin comenta en dicho programa la sorprendente proporción de militares por cada civil y la reciente obligación de que todos los ciudadanos se sometan a exámenes médicos, ya que tras inhalar aquellos copos de nieve nadie está completamente seguro de su estado de salud. También habla del evento ocurrido en el final de la temporada anterior, cuando la tierra se abrió con enormes grietas en Hawkins. Los agujeros del suelo han sido cubiertos con grandes placas metálicas que los niños usan como toboganes. Para disgusto de los militares, Robin aconseja a los oyentes mantenerse alejados de la zona de control militar conocida como MAC-SETI. En paralelo, se nos ofrece un breve vistazo de la abertura del Upside Down que permanece allí. Poco después, Robin menciona que tiene una cita con Vicky y le dedica una canción al aire. Vemos a Vicky escuchándola, hasta que de pronto la transmisión comienza a sufrir una interferencia. Steve reprende a Robin y le dice que aquello sucede por burlarse del ejército. Preocupado, llama a Dustin para avisarle de que tienen un problema en el Squawk. La señal ha empezado a comportarse de forma errática. Cree que podría ser culpa de los comentarios de Robin, pero Dustin lo corrige y le explica que probablemente se trate de la unidad remota de radio. Le sugiere además que consulte el manual, recordándole que no siempre podrá resolver sus problemas. En la escuela, Andy confronta a Dustin por llevar una camiseta del club Hellfire. Le dice que dicho club ha terminado mientras comienza a desgarrarle la prenda. Afortunadamente llega Lucas, a quien Andy llama traidor. Lucas amenaza a Andy en caso de que vuelva a tocar a Dustin. Will y Mike también aparecen para defenderlo, y cuando Andy y su amigo se marchan, Lucas le pide a Dustin que deje de provocarlos usando esa camiseta. Dustin les aclara que él no es como ellos, pues al parecer han superado el duelo por Eddie, mientras que él aún no. Mike comenta que Eddie querría que encontraran y detuvieran a Vecna. Intentan convencer a Dustin de mantener un perfil bajo y mezclarse un poco más, pero él se niega y se va furioso, recordándoles que siempre se han mantenido fieles a sí mismos, sin importar el precio, sin seguir reglas, porque le deben lealtad a sus amigos y siempre han defendido lo que es correcto. Luego vemos a Once corriendo por el bosque mientras es perseguida por militares, hasta que finalmente le disparan y la alcanzan. Sin embargo, descubrimos que no es Once, sino otra mujer. Luego vemos a la verdadera Once entrenando y utilizando sus poderes para hacer estallar cabezas de
calabaza mientras Hopper y Joyce la cronometran, logrando así un nuevo récord. Joyce le sugiere que no sea tan exigente consigo misma, mientras Hopper opina que es mejor celebrar con waffles ese nuevo logro, pero Once insiste en que puede hacerlo más rápido y continúa entrenando. Yo creo que todavía nos queda un poco de esa mezcla para waffles. No puedo hacerlo más rápido. ¿Estás cansada? ¿Te vas a lastimar? Reinícialo. Luego vemos a Murray llegando a Hawkins en un camión, haciéndose pasar por repartidor de suministros para las fronteras militares. Mientras tanto, en Squawk se encuentran Jonathan, Nancy, Steve y Robin intentando solucionar el problema de interferencia en la radio. Después se dirigen a la antena de transmisión y comentan que alguien tendrá que subir. Steve es el primero en ofrecerse, aunque Jonathan también quiere hacerlo. Jonathan se adelanta a Steve y ambos ascienden, convirtiéndolo en una competencia para ver quién sube más rápido. Al final, llegan al mismo tiempo y logran resolver el problema. En ese instante, Murray llega en el camión para entregar suministros a Nancy y Robin. Les proporciona balas, granadas y algunos regalos para Steve y Jonathan. Les informa que hoy habrá un incendio provocado por el ejército y sugiere que quizás esta noche sea finalmente la noche en que encuentren a Vecna y pongan fin a todo. Puede que hoy sea la noche cuando encontremos al bastardo y se acabe esto. Por otro lado, en la escuela Dustin saca del aula a una serpiente, mientras Lucas, Will y Mike comentan que Dustin se ha vuelto loco, pues quiere reactivar Hellfire y encontrar a la oveja perdida. Dustin escucha un fragmento de la conversación y los chicos solo le dicen que estaban hablando de Andy, que se ha vuelto completamente loco. Finalmente, el programa de radio vuelve a funcionar con normalidad y Robin aprovecha para transmitir un mensaje en código destinado al grupo, indicándoles el momento exacto y el lugar donde deben reunirse para llevar a cabo un rastreo estratégico. Nancy, Jonathan, Steve y Robin revisan meticulosamente su plan, mientras que Dustin, Will, Lucas y Mike repasan el suyo, asegurándose de que todos los detalles estén cubiertos. Steve sugiere con cierto escepticismo que tal vez Vecna ya haya sido derrotado, pero Jonathan le recuerda la aterradora visión de Nancy, Hawkins envuelta en llamas y todos sus habitantes muertos. La gravedad de la situación refuerza la determinación de todos por enfrentarse a Vecna y acabar con él de una vez por todas. Y quiero matarlo yo mismo. Por Eddie. Por Eddie. Por Eddie. A las 3. Muerte a Vecna. 1, 2, 3. ¡Muerte a Vecna! De pronto, Will entra en trance. Los chicos lo perciben de inmediato. Will les explica que solo sintió una fuerza muy intensa y que el cielo parecía girar, aunque por el momento no le otorga mayor importancia. Mientras tanto, vemos a Holly en la escuela, quien observa a alguien en la distancia. Se acerca para saludarlo y mantiene una breve conversación con él. Sin embargo, la maestra de Holly la observa hablar, pero no percibe a nadie más en la escena. Para los ojos de los demás, Holly parece estar completamente sola, pues únicamente ella puede ver a su misterioso acompañante. ¿Holly? Hola. Por otro lado, en el laboratorio militar, la doctora Kay dirige la operación y le comunica al sargento Ramírez que necesita contar con la presencia de la niña, refiriéndose a Once. Mientras tanto, Once insiste en continuar su entrenamiento para aumentar su rapidez y habilidades, consciente de que hoy es la misión. Desea acompañar a Hopper, pues busca encontrar a Henry, pero Hopper no se lo permite, indicándole que lo haga desde la bañera. Más tarde se revela que Once sí había logrado superar el récord, aunque Hopper insiste en mantenerla a salvo, consciente de que en todas las misiones anteriores solo han encontrado soldados y que, además, todos la están buscando activamente. En la escuela, Andy encuentra una serpiente en su casillero, la misma que había tomado Dustin, y todos se burlan de él por haberse asustado, aunque se trata únicamente de una serpiente del maíz. Poco después, Andy descubre un mensaje escrito en su casillero que dice: Hellfire sigue vivo. Por su parte, Mike acude a la escuela para buscar a Holly. Mientras conversan, la niña le habla de su misterioso y enigmático amigo, cuyo nombre es el Señor K. Le explica a Mike que el Señor K se encarga de protegerla de los monstruos que acechan en Hawkins, criaturas que buscan devorar a niños como ella. Mike, con un gesto amable, saca una figura personalizada que ha hecho especialmente para Holly y le sugiere que, la próxima vez que sienta miedo, quizás solo necesite imaginar a Holly la heroica, una clériga valiente y poderosa capaz de abrir puertas hacia cualquier dimensión.
Lucas y Will se encuentran visitando a Max, mientras Will le explica que Mike sugiere que esas sensaciones extrañas que ha experimentado últimamente podrían significar que Vecna está más cerca de lo que imaginan. Mientras tanto, Dustin visita la tumba de Eddie, ahora cubierta de grafitis y mensajes improvisados. Al tocar una de las inscripciones, descubre que no se trata de pintura, sino de sangre, y poco después encuentra restos de la serpiente que había escondido en el casillero de Andy en la escuela. En ese momento, Andy y sus amigos rodean a Dustin en busca de venganza, pero él solo se ríe y les asegura que derrotó al acólito principal de Vecna usando una rociada prismática. Luego toma los químicos que había llevado para limpiar la tumba y se los arroja a Andy y a sus compañeros. Aún así, ellos reaccionan golpeándolos sin piedad. Andy le advierte que Hellfire morirá con él esa misma noche. Lo arrojan al suelo y continúan atacándolo, mientras Lucas intenta contactarlo insistentemente por el walkie-talkie. El Hellfire muere contigo, Henderson. Y será esta noche. Dustin, contesta Dustin, ¿estás ahí? Cierra Dustin, cambio. Recordándole que debía llegar a la estación de inmediato, Robin aparece en la estación y comenta que acaba de hablar con la madre de Dustin, quien tampoco sabe dónde podría estar. Finalmente llega Ons para reunirse con el grupo. Mike conversa con Once acerca de Dustin, comentando que hoy había estado extraño, irritable, tenso y claramente asustado. Once menciona que Hopper también ha actuado de manera inusual. Mike le responde que quizá todo lo relacionado con Vecna los esté afectando a todos y que, más que nunca, necesitan un respiro. Tal vez, añade, esta sea la última misión, especialmente porque Will sintió algo. Quizá hoy ocurra por fin lo decisivo. Encontrarán a Vecna y todo terminará. Después de eso, imagina que todos podrán viajar a una tierra lejana y tranquila y empezar de nuevo desde cero. Su conversación se ve interrumpida cuando Lucas llama a Mike y a Once para que se unan al resto del grupo, que ya está terminando de prepararse. En ese momento, Steve recibe una señal que al principio es muy tenue, pero luego se vuelve estable. Sin embargo, surge un inconveniente. No puede monitorear la transmisión mientras conduce y necesita a Dustin para hacerlo. Will se ofrece a ayudar, pero Joyce descarta la idea y decide enviar a Jonathan en su lugar, asegurándose de que todo marche con mayor seguridad. Jonathan sale para ayudar con el satélite y los dos se marchan en la furgoneta. Mike y Lucas los siguen en bicicleta para no perder el rastro. Hopper y Joyce llegan al bosque donde Hopper se esconde en un pequeño búnker improvisado. Antes de cerrar la compuerta, Joyce le pide con calma que intente regresar. Por otro lado, Holly escucha a Karen conversar con Ted acerca de su preocupación por el supuesto amigo imaginario de la niña, un comentario que entristece profundamente a Holly, pues siente que nadie cree en aquello que para ella es completamente real. Luego vemos a Hopper adentrándose en un túnel subterráneo. Llega a una escalera y comienza a ascender con cautela. Al salir, se encuentra en lo que parece ser un edificio abandonado, situado cerca de la base militar. Mientras tanto, Mike y Lucas vigilan desde la biblioteca y observan cómo 4 camiones se aproximan a la puerta este de la instalación. Los lanzallamas se dirigen a la entrada del Upside Down, abriendo una abertura suficiente para que los camiones puedan ingresar. Una vez que los vehículos entran en el campamento, Hopper se sube a la parte trasera de uno de ellos. Momentos después, los camiones reciben la señal para avanzar hacia la base del Upside Down. Tras su paso, la puerta se cierra de manera definitiva, quedando sellada detrás de ellos. Jonathan capta la señal de Hopper desde la furgoneta de radio y le indica a Steve que avance. Mientras tanto, Nancy y el equipo comienzan a rastrear el movimiento de la furgoneta utilizando un mapa y un proyector para seguir la ubicación con precisión. Los vehículos militares chocan en el camino y Jonathan le ordena a Steve que detenga la furgoneta, pues están a punto de perder la señal. Consigue recuperarla, pero Hopper no logra comunicarse con Joyce por radio. Cuando finalmente responde, explica que tuvieron que detenerse de golpe. Los soldados saben que Hopper está allí, mientras que Once se muestra preocupada. A Will se le eriza la piel y experimenta una visión dentro del Upside Down. Un Demogorgon ataca a los militares mientras el vehículo en el que viaja Hopper arranca y es perseguido por la criatura. El Demogorgon se lanza sobre la camioneta, rasguñando la parte superior y derribando al conductor, que es arrojado al suelo. La criatura salta nuevamente mientras la camioneta choca violentamente contra un árbol. Hopper logra internarse en el bosque para esconderse, mientras Will cae al suelo sufriendo una convulsión. Posteriormente vemos al Demogorgon corriendo hacia la casa de los Wheeler. Tras unos momentos inconsciente, Joyce logra despertarlo. Will le explica angustiado que vio al Demogorgon y que viene por ellos, refiriéndose específicamente a los Wheeler.
En la casa de los Wheeler, Ted se entretiene jugando al golf mientras Karen disfruta de una copa de vino. En la habitación de Holly, la pequeña llora desconsoladamente en su cama. De repente, observa que la luz de su lámpara se apaga y se enciende intermitentemente. Todas las luces de la habitación comienzan a parpadear de manera inquietante. El techo empieza a agrietarse lentamente y ante su asombro y miedo se abre un portal del Upside Down. De él emerge un Demogorgon, cuya presencia aterradora llena la habitación, dejando a la pequeña completamente petrificada por el terror. Continuamos con el capítulo 2 titulado La desaparición de Holly Wheeler. Holly estaba en su habitación cuando el Demogorgon irrumpió para llevársela. La criatura logró arrancarle un zapato, pero la niña se aferró a la cama y consiguió escapar, corriendo aterrada por los pasillos hasta el baño donde su madre se preparaba para dormir mientras escuchaba música. Entre sollozos, Holly le aseguró que había un monstruo en la casa. Su madre intentó calmarla, diciéndole que solo era una pesadilla, pero al abrazarla sintió humedad en su cabeza y vio que su mano estaba llena de sangre. Las luces comenzaron a parpadear, demostrando que la criatura se movía por las paredes. Mientras Mike y Nancy corrían hacia la casa, ya sabiendo dónde se hallaba la criatura, el Demogorgon derribó la puerta del baño buscando a madre e hija. Ellas se habían escondido y la criatura revisó primero el armario y luego la ducha. Al no encontrarlas, se acercó con cautela a la bañera llena de espuma, intuyendo que podían estar ahí. Justo antes de introducir sus garras en el agua, un vecino, el padre de Nancy, entró alertado por las luces parpadeantes, armado con un palo de golf. Llamó a la familia, lo cual atrajo al Demogorgon de inmediato. El hombre trató de defenderse golpeándolo, pero la criatura lo alcanzó primero y lo lanzó por el aire. Madre e hija intentaron aprovechar la distracción para huir, pero se toparon de frente con el monstruo y corrieron hacia el piso inferior. Como el Demogorgon podía aparecer en distintos puntos, se adelantó y surgió en la planta baja. La madre rompió una botella de vino para proteger a Holly y logró herir a la criatura, haciéndola sangrar. Sin embargo, el ser la atacó con sus largos brazos, desgarrándola ante la mirada de su hija, que quedó cubierta de sangre. En ese momento llegaron Nancy y Once. Nancy cubrió a la mujer herida y la cubrió con su abrigo. Luego, ordenó a Once perseguir a la criatura, pues esta se encontraba en otro plano junto a Holly, quien llamaba desesperadamente a su madre. Ambos padres fueron trasladados a emergencias, acompañados por Mike, Lucas y Nancy. El personal médico les pidió quedarse en la sala de espera. Nancy, choqueada al ver sus manos ensangrentadas, fue al baño a lavárselas compulsivamente. De vuelta con los chicos, afirmó que todo era culpa de ellos. Mike intentó tranquilizarla, pero ella insistió en que quizá debieron actuar antes para detener a la criatura. Dijo que la mujer que le había mostrado visiones ya había anunciado lo que ocurriría, sus padres muertos, Hawkins destruido, y temía que Vecna hubiese regresado para cumplir su misión. Lucas negó que fuera un castigo. Explicó que Vecna no dejaba cabos sueltos y que, si quisiera hacerlos sufrir, no habría dejado vivos a los padres. Preguntó por qué se llevaría a Holly sin dejar el cuerpo, por qué no se presentaba él mismo y por qué enviaría una criatura como esa. Michael le preguntó si entonces creía que no era Vecna. Lucas respondió que no estaba seguro, que tenía déjà vus y que sentía que todo repetía lo ocurrido con Will. Incluso las fechas coincidían. Les recordó que estaban a 3 de noviembre y Will fue secuestrado el día 6. Faltaban 3 días para que todo cambiara de nuevo. El grupo comprendió que Once regresaría con ellos y que era la única capaz de ayudarlos, así que decidieron esperar. Mientras tanto, en la casa de los Wheeler había llegado un equipo especializado. Forenses y oficiales analizaban la escena. Los agentes informaron que la hija mayor había encontrado a su madre gravemente herida enfrentándose a un intruso, pero cuando llegó, dicho intruso ya no estaba. El capitán observó las marcas en la puerta donde el Demogorgon había abierto el portal y ordenó revisar las grabaciones de las casas cercanas, pues parecía tener una idea de lo ocurrido. En el otro plano, Once buscaba desesperadamente a Holly. La llamaba mientras avanzaba entre la oscuridad, hasta escuchar crujidos de hojas. Usó la fuerza en esa dirección y escuchó un quejido. Había empujado a Hopper. Al reconocerlo, se disculpó. Él le recordó que no debía estar allí por el peligro que implicaba. Once encendió su linterna y observó rastros de sangre del Demogorgon, deduciendo que la señora Wheeler había logrado herirlo. Le explicó a Hopper que estaba buscando a Holly, y él, comprendiendo la gravedad, comenzó a correr para seguirla. En la casa de Will, Joyce y Robin intentaban reparar la electricidad tras una falla causada por una nueva visión del chico. Will estaba afectado, y Joyce se sentó a preguntarle qué había sentido. Él confesó que la experiencia se sintió real, como si fuera uno de los Demogorgones, y no entendía por qué la criatura había elegido a los Wheeler y específicamente a Holly. Reconoció que aún sentía conexión con la mente colmena pese a que se suponía que estaba desconectado. Explicó que desde que fue llevado por primera vez nunca volvió a sentirse plenamente él mismo. Cuando el portal se abrió ese verano, lo percibió de inmediato, pero al mudarse a California la sensación desapareció. Sin embargo, al volver a Hawkins, reapareció con intensificación progresiva. Robin regresó con los fusibles y propuso que Will
Will funcionaba como una especie de antena humana, recibiendo señales de las partículas del desuellamentes como si fueran ondas de radio. Cuando estaba cerca, la señal era clara. Cuando estaba lejos, solo había estática. Will tuvo entonces la idea de usar esta conexión para encontrar a Holly. Recordó una visión cerca del bosque junto a la escuela y sugirió que tal vez vio a través de los ojos del Demogorgón. Si regresaba allí, quizá podría reconectarse a la señal de la mente colmena. Joyce se negó rotundamente, recordándole que Vecna casi lo había matado. Will insistió en que Holly estaba sola y asustada, igual que él en su momento, y que no permitiría que muriera. Señaló que perder tiempo cambiando fusibles era inútil, pero Joyce respondió que estaban intentando contactar a Hopper, quien podía comunicarse con 11 para informarles todo. En otro sitio, Jonathan y Steve estaban recargando la batería de la camioneta usando el auto de una mujer. Mientras esperaban, Steve sugirió visitar a Nancy y a sus padres, pero Jonathan dijo que debían seguir con el plan, encontrar la zona G1 y establecer comunicación con Hopper, 11 y Holly. Steve comentó que podían pasar por el hospital a llevar flores, lo que irritó a Jonathan, quien lo acusó de buscar siempre la atención de Nancy. Steve respondió que solo pensaba en una amiga, pero que Jonathan, desde que volvió de California, parecía perdido y estaba arrastrando a Nancy con él. Mientras discutían, vieron a Dustin acercándose gravemente herido, arrastrando su bicicleta. En el otro plano, Hopper y Ons continuaban buscando. Él le preguntó cómo había llegado hasta la casa de los Wheeler. Ons respondió que Nancy los había llevado en auto, lo que lo molestó profundamente porque ella no debía exponerse. Podrían encontrarla. Le recordó que no podía usar los túneles ni salir sin asegurarse de que no hubiera peligro. Dijo que habría sido mejor llegar en auto, usando un gorro que arrastrarse por el fango. Insistió en que si los militares obtenían imágenes suyas, irían tras ella con todo. Ons, frustrada, declaró que antes de que eso sucediera debían acabar con todo. Estaba convencida de que el Demogorgón los guiaría hacia Vecna. Hopper le preguntó cómo. Ella explicó que, al buscar a Holly, tampoco podía encontrar al propio Vecna, como si ambos estuvieran en un lugar inaccesible para sus poderes. Allí, intuía, debía de estar también Holly. Mientras Hopper insistía en el peligro de su situación, Ons encontró una mayor cantidad de sangre del Demogorgón, lo que indicaba que la criatura disminuía su velocidad por alguna razón. Si se apresuraban, aún podían alcanzarlo. En el hospital, Lucas visitaba a Max y le relataba la crisis que atravesaban. No sabían dónde estaban 11, Hopper ni Holly, y el equipo estaba incompleto. Le confesó que deseaba darle mejores noticias, pero que necesitaban a todos para enfrentar lo que se avecinaba. Añadió que si ella planeaba despertar, ese era el momento ideal, pues sentía que la batalla final ocurriría ese mismo día. En otro pasillo, Mike servía café para Nancy y para él. Al pasar por el área infantil, vio un libro titulado Una arruga en el tiempo, lo que le hizo recordar algo. Nancy llegó quejándose de que los doctores no informaban cuándo podría ver a sus padres. Mike la interrumpió y le preguntó si Holly alguna vez le había mencionado a un tal señor qué. Nancy recordó a su amigo imaginario. Mike explicó que Holly había dicho que ese señor le advirtió sobre monstruos en Hawkins y que vendrían por ella, lo cual no podía ser una coincidencia, ya que el monstruo se la había llevado ese mismo día. Nancy no entendía su punto. Mike sugirió que quizá ese personaje no era imaginario, sino real. Sin embargo, reconoció que no sabían quién era, nunca lo habían visto y no tenía sentido que alguien preocupado por Holly no hubiera alertado a su familia. Aún así, dijo que si el hombre existía, podría darles respuestas sobre por qué se llevaron a Holly y a dónde la habían llevado. Nancy propuso distraer a los doctores y a la recepcionista para entrar a ver a su madre, pues era la única que podría decirles algo sobre ese misterioso señor. En el automóvil, camino a la zona G1, Steve discutía con Dustin porque este desapareció durante un momento crítico y regresó golpeado. Sospechaba que Andy y sus amigos lo habían atacado. Jonathan les pidió silencio para intentar captar alguna señal en la radio hacia el otro lado, pero ambos siguieron discutiendo. Finalmente, Jonathan estalló, exigiendo que se callaran. Dustin, creyendo mediar, comentó que parecían amigos. Steve respondió que en este caso le gustaba su sugerencia. En casa, Joyce seguía intentando obtener señal sin éxito, hasta que Robin notó que la luz del condensador de flujo volvía a fallar. Tomó a Will de la mano y lo llevó aparte, asegurándole que la luz roja no era preocupante. En realidad, quería hablar a solas. Creía que el plan de Joyce era inútil. Habían recorrido 5 veces la zona G1 y aunque hallaran a Hopper, Holly seguía desaparecida. Propuso usar la antena que Will llevaba en su cabeza, es decir, su conexión involuntaria con la mente colmena. Planeaba sincronizarlo con la señal del monstruo interdimensional para localizar a Holly. Admitió que Joyce se enfadaría y que era peligroso, pero también lo era todo lo que ya estaban haciendo. Will, fascinado, aceptó colaborar y comenzaron a trabajar.
Mientras tanto, los militares habían identificado a 11 en imágenes recientes a pesar de que ella aseguraba haber usado un gorro para ocultarse. La doctora Kay fue informada de que 11 estaba en Hawkins y la base empezó a coordinar un operativo para capturarla. En el otro plano, Hopper se quedó atrás fingiendo un calambre, pero Ons descubrió que estaba gravemente herido al levantar su camiseta y su abrigo. Se detuvieron a un costado del camino para que ella pudiera atenderlo y continuar antes de que el Demogorgón se alejara definitivamente. Hopper, aún herido, encontró más rastros de sangre y comentó que aquello revelaba una hostilidad absurda, algo que su novia no había tomado con la gravedad necesaria. Mientras ella atendía sus heridas, él relató con pesar que su propio padre lo había exasperado tanto en una ocasión que terminó por enlistarlo en el ejército, bajo la idea de que la disciplina le haría bien. Hopper admitió que creía ser más inteligente que sus superiores, aunque no siempre fuera así, y que la guerra le enseñó que la línea entre la valentía y la estupidez era muy delgada. Había visto morir a muchos valientes, lo que lo marcó profundamente. En ese contexto recordó a su hija Sarah, la persona más valiente que había conocido, pues enfrentó la muerte sin temor. Los doctores incluso tenían esperanzas de que sobreviviera. Comprendió entonces que trataba a 11 con cautela porque temía que Vecna pudiera vencerla y arrebatársela también. Hopper lo admitió abiertamente, no quería perderla y le pidió que, sin importar hacia dónde los guiara la sangre que estaban siguiendo, le prometiera obedecerlo. Ella respondió con ironía sobre no comportarse como una obstinada insoportable, como él. En ese momento escucharon rugidos cercanos y se incorporaron. Hopper, ya más recuperado, tomó la delantera. Mientras tanto, en el hospital, Nancy y Mike lograron hablar con el doctor encargado y le rogaron que los dejara ver a su madre, alegando que era una emergencia. Él se negó, argumentando que ella acababa de salir de una cirugía y que su laringe estaba demasiado dañada para despertar o hablar. Tras marcharse el doctor, Nancy observó que el personal de limpieza salía del ascensor y aprovechó para arrastrar a Mike al cuarto del servicio, decidida a encontrar otra forma de entrar. En otro punto, Jonathan creyó haber captado una señal proveniente de Hopper, pero Dustin revisó el decodificador y señaló que, de haber sido él, habría aparecido en el dispositivo. Concluyeron que se trataba de una falsa alarma. Entonces Nancy cambió el tema y preguntó por el problema que Robin había detectado en la radio. Consultó si el receptor estaba conectado al condensador de flujo, pues Robin había mencionado una falla en ese componente, razón por la cual Will y ella habían ido a repararlo. Los demás se miraron confundidos, tratando de comprender la conexión. Por su parte, Robin y Will habían llegado al bosque, donde encontraron un mandala hecho con piedras. En ese lugar, Will experimentó otra visión de niños riendo y jugando, lo que confirmaba que estaban avanzando en la dirección correcta. Al mismo tiempo, Hopper y Ans encontraron uno de los zapatos de Holly, frente a un enorme muro cubierto por tejido conectado a la mente colmena, señal de que la niña debía estar al otro lado. El desafío ahora era descubrir cómo atravesarlo. En el hospital, Nancy y Mike se cambiaron de ropa, él como paciente, ella como enfermera. Al caminar por el pasillo vieron al doctor acercarse y solo les quedó confiar en que no los reconociera. Lograron pasar inadvertidos y finalmente llegaron a la habitación de su madre, quien, para sorpresa de ambos, estaba despierta. Ella rompió en llanto al verlos, intentó hablar pero le pidieron que no lo hiciera debido a su condición. Nancy le entregó papel y bolígrafo para que pudiera escribir. Al comenzar las preguntas, la mujer afirmó no saber quién era el señor quién, pero mencionó que la maestra de Holly había dicho que la niña parecía hablar con alguien inexistente ante ella. Con el amanecer, Will y Robin llegaron a la escuela y buscaron entre los juegos infantiles aquello que él había visto en la visión. Will dedujo que Vecna estaba conectado a la mente colmena de la misma manera en que se unía a la mente de sus víctimas, por lo que él percibía no era suyo, sino lo que Holly había visto. Con angustia concluyó que, si estaba sintiendo lo que Vecna sentía, entonces, en cierto modo, se estaba convirtiendo en él. En la habitación del hospital, Nancy continuó con las preguntas. Si su madre no conocía su identidad, al menos podía describir su apariencia. Ella lo hizo con precisión y cuando le preguntaron si Holly había mencionado otro nombre, escribió con esfuerzo. Henry explicó que ese hombre había sacado a Holly de la escuela y la había llevado a una casa, asegurándole que allí estaría a salvo. Cuando la niña preguntó si también ayudaría a sus amigos y a su familia, él respondió que primero salvaría a sus amigos y luego, por supuesto, a su familia. Así concluye este capítulo. Esta historia continúa con el capítulo 3 titulado La trampa de Turnbow. 11 y Hop se encuentran tratando de abrir una entrada a través del muro. Sin embargo, todos sus esfuerzos son inútiles. Ante la impotencia de la situación, Hopper clava un cuchillo que se queda atrapado en la carne demoníaca del muro. La chica propone un plan, pero antes debe comer para recargar su batería, siendo interrumpida por su compañero, quien se acerca a ella para decirle que la batería estaba totalmente cargada y no le hicieron ni un rasguño al muro, recordándole que ni siquiera saben si Holly está del otro lado, puesto que no hay rastro ni una
una pista que seguir. 11 es insistente y le pide nuevamente comida a Hop, por lo que después de verla con un poco de decepción, saca de su mochila un pequeño empaque de carne seca y se la lanza a la chica. 11, al ver el empaque de la comida, se lo lanza y le pregunta si no hay otra cosa. Hopper le dice que no empacó otra cosa y que le agradezca ya que solo trajo comida para un equipo de 1. Le recomienda probarla ya que podría gustarle, por lo que 11 no tiene más opción que comer de aquel empaque. A lo lejos, una caravana del ejército se aproxima al sitio con una antena que inhabilita completamente a la chica, dejándola en shock, por lo que Hopper tiene que encargarse de ella. Mientras tanto, la madre de Will trata de comunicarse con su hijo y con Robin a través de un walkie-talkie mientras conduce por una carretera explicándoles que no está molesta y solo quiere saber que estén bien. En ese instante, la señora nota a los dos jóvenes montando bicicleta, conduciendo una bicicleta, que pasan justo al lado de ella, por lo que frena en seco. Los dos jóvenes se detienen también al notar el auto, por lo que Robin le pregunta a Will si es probable que los haya visto. Al ver que el auto frena, Will responde de inmediato que sí. La madre les pide que entren totalmente enfurecida, reclamándole a Robin por no obedecerla al decirle que no quería que fuera a ningún lugar que no fuera seguro y por cortar total comunicación con ella. Will la interrumpe diciendo que ella también puede hablar con él, ya que no es un bebé, explicándole que su plan no era funcional y solo le gustaba porque era seguro, pero él tomó sus propios riesgos conectándose a la mente colmena y espiando a Vecna, y descubrió que Holly es solo el principio y planea llevarse a más niños. Aún no entiende el porqué, pero le explica que tienen algo que pueden usar en su contra, su siguiente jugada, añadiendo que deben irse ya que deben detener a Vecna y no tienen mucho tiempo. En la casa de Vecna, Holly se encuentra desayunando, a lo que el secuestrador le pregunta a la niña si aún sigue pensando en sus padres. Le responde que sí, por lo que Vecna le dice que están en las mejores manos posibles y que le dijeron que mejoran con cada hora que pasa. Le explica a la niña que en cuanto salgan, ellos vendrán aquí. Holly le responde que lo sabe, solamente que le gustaría estar con ellos. Vecna le dice que lo entiende, pero no puede darles consuelo en Hawkins, ya que el único consuelo que tienen es saber que está aquí, segura, con él, a salvo de los monstruos. El joven le dice a la niña que tal vez mañana haga más waffles con chispas, ya que Holly le pregunta sobre quién habla. Henry le responde que sobre Derek. La niña confundida le pregunta si Derek va a venir, a lo que Henry le pregunta si Derek no le cae muy bien. Luego de un silencio, le pregunta si quiere que deje que los monstruos se lo coman, proponiéndole que le puede decir a Derek que si se porta mal o le hace daño de alguna forma, lo dejará combatiendo con los monstruos él solo, alegrando a la niña por un momento. Henry deja sola a la niña durante todo el día explicándole que no debe ir al bosque, ya que ahí se encuentran los monstruos, marchándose del sitio. Por otro lado, el ejército llega al sitio donde se encuentra 11 y Hopper. Algunos soldados deciden tomarse un descanso y otro toma la decisión de orinar en el muro. 11 se encuentra en el suelo, siendo atendida por su compañero debido al estado de shock en el que se encuentra. Hopper se acerca a un hueco por el que observa a los soldados con total cuidado de no delatar su posición, pero uno de estos mira el cuchillo clavado en el muro, por lo que ordena que usen la antena para detallar la posición de los que permanecen ocultos. Hopper, luego de múltiples disparos y de acabar con varios soldados, deja disfuncional la antena que limita a 11, por lo que al recuperarse completamente, acaba con los soldados que quedaban en pie. Robin convoca una reunión con sus amigos para saber qué paso dar y evitar el próximo ataque de Vecna. En una sala totalmente aislada de la sociedad, Will les explica a sus amigos que el hijo de Vecna será Derek, ya que él logró verlo, puesto que si está cerca de la mente colmena, puede conectarse a ella y a la mente de Vecna. Puede ver a quien tiene a la mira, explicando que la primera vez que pasó vi lo que veía Holly y añade que esta mañana le volvió a ocurrir, pero esta vez no era Holly, era alguien más, concluyendo que fue Derek Turnbow. Robin explica que Vecna es como un asesino serial, que acecha a sus víctimas pero lo hace invadiendo sus mentes, y es precisamente lo mismo que hizo con Chrissy y Max. Mike toma el liderazgo, proponiendo el plan definitivo para salvar a Derek de las manos de Vecna, en donde alguien que tenga acceso a la casa debe entrar y noquear a la familia con somníferos. Robin aprueba esa parte del plan, diciendo que sabe dónde conseguir somníferos que pueden noquear hasta elefantes. Mike añade que esta parte es fundamental, ya que si Vecna decide espiar, pensará que Derek está dormido y enviará a un Demogorgon a que lo atrape, pero no encontrará al niño, sino a ellos, y estarán listos. Le pedirán a Murray que les dé trampas, quemarán al demonio y se irá corriendo con su amo, pero no sin antes rastrearlo y con suerte, el demo los llevará a su guarida, y así encontrarán a Holly también. Mientras tanto, Holly se encuentra cocinando postres mientras se encuentra sola en casa, poniendo música y cantando para animar el ambiente, mira series, come los postres recién horneados y se prueba diversos vestidos.
En un instante escucha el timbre de la casa repetidas veces, con un poco de miedo. Abre la puerta y no ve a nadie, pero al abrir el buzón encuentra una carta en la que alguien ha escrito bajo el nombre de Henry, que necesita ayuda y que lo vea en la X en el mapa. Dos de los chicos van con Erika para tratarla de convencer de que se disculpe con Tina para llevar a cabo su plan de infiltrarse en la casa de Derek. Erika al principio está un poco negada ante la posibilidad, ya que tiene problemas con Tina, la hermana de Derek, por lo que les dice que es imposible. Mike, con un último intento antes de que la chica regrese a su clase, le dice que el plan es un poco loco, pero el objetivo no es salvar a Derek sino encontrar a Holly, y le asegura que después de que termine todo, Tina no se le acercará nuevamente nunca más. Por otro lado, Robin y Will consiguen los somníferos necesarios en un hospital, debido a que Robin lo visita frecuentemente para visitar a su dulce abuelita Massey, que se cayó de las escaleras y se rompió todos los huesos de su cuerpo. Pero esto es una mentira, ya que le explica a Will que solo usa su nombre para visitar a Vicky. Le dice que sabe que es poco ético, pero siempre le lleva galletas y cree que la señora Massey la quiere más a ella que a toda su familia. Con los somníferos en su poder, pueden seguir llevando a cabo el plan de salvar a Derek. Murray llega al sitio de entrega de las trampas, dando acetona, una figura de RCP de un niño, cartuchos de escopeta, 3 paquetes de globos de agua con forma de granada, ya que sintió que encaja con el asunto, junto con 900 metros de alambre de púa. Henderson, a pesar de las plegarias de Steve, decide anclar el rastreador que puede poner en cualquier vehículo, haciendo un hueco en el techo del auto. Nancy se encuentra junto con Jonathan probando el emisor y enviándolo a un cartucho de escopeta. En ese momento Murray los interrumpe preguntándoles sobre lo que están haciendo. La chica le responde con otra pregunta diciéndole qué le parece. Murray, confundido, le responde que parece que están cargando un rastreador en un cartucho de escopeta con la esperanza de disparárselo a un ser interdimensional, a lo que Nancy le responde que le dijo que sus transmisores fueron diseñados para resistir condiciones extremas sin dañarse. Murray le aclara que dispararlo con una escopeta contra una bestia no es lo que creyó que harían, ya que eso es letal, explicando que si el calor de la pólvora al explotar no destruye el transmisor, la fuerza del retroceso lo hará. Nancy le pregunta si es un hecho o una teoría. Murray, después de un pequeño silencio, le dice que es una teoría, por lo que Nancy decide probarlo. Luego de dispararlo contra un saco de papas y notar el perfecto estado del transmisor, Nancy se alegra debido a que todo está saliendo a la perfección. Decide intimidar a un soldado que secuestraron y amordazaron para obtener información sobre lo que consiste de la pared de carne. El soldado se niega a dar declaraciones, por lo que sin otra opción, 11 decide meterse en la mente del soldado, notando que conoce a una doctora llamada Key y dándole la información a Hopper para que siga interrogándolo. El soldado solo se limita a decir que no sabe de qué está hablando. Hop le responde que la niña que están buscando puede ver todo lo que hay en su cerebro, por lo que si no les da respuestas, ella las encontrará, por lo que sería mejor que les ahorre tiempo. Hopper le pregunta por la ubicación de la doctora Key, pero el soldado responde casi titubeando que no lo sabe. 11 le dice a Hop que hay una base en el otro lado, en la calle Gable Ridge, por lo que el soldado, al verse intimidado, comienza a decir que la misión de la doctora es el monstruo y encontrar a 11. La chica, siguiendo los recuerdos del soldado, encuentra una puerta metálica. Hop le pregunta casi a los gritos sobre lo que hay detrás de esa puerta, pero el soldado no lo sabe. 11, en un ataque de curiosidad por saber la verdad, trata de derribar la puerta, pero ocasiona daños al soldado, haciendo que se desmaye. Hopper corre a ver a su amiga, y esta le dice que detrás de la puerta tienen a alguien tan poderoso como ella. Tienen a Vecna. Holly, luego de reflexionar un poco en la casa, decide atravesar el bosque para ayudar a quien ella cree que es Henry. Erika llega a la casa de Tina y llorando le pide disculpas sobre lo ocurrido para así ingresar a cenar junto con sus padres y Derek. Erika lleva consigo un postre que durante la cena familiar les ofrece a cada integrante para que coman. Con el plan en marcha, todos los integrantes del grupo están preparados para lo que está a punto de ocurrir. Durante la cena, el padre de Tina y Derek le pregunta a Erika si cambió la receta, ya que sabe un poco diferente. Erika, siguiendo su intuición para que todo salga bien, decide decirles que está hecho de nuez moscada, ofreciéndole un poco Tina, pero esta se rehúsa a comer debido a que debe cuidar sus calorías. Mientras ambas discuten por lo ocurrido con Josh, uno a uno de los integrantes de la familia empiezan a quedarse dormidos. El primero es el padre, quien al sentirse un poco mareado decide levantarse de la mesa, pero cae al suelo. La segunda es la madre, quien al auxiliar a su esposo también se levanta y cae junto a él. Tina, al ver esto, se preocupa y le grita a Erika que llame
viene a emergencias. Derek, riendo por lo que está ocurriendo, también cae dormido. Tina le grita a Erika diciéndole que le dijo que llamara a emergencias, pero Erika se levanta y saca una jeringa, respondiéndole que ella le había dicho que comiera del pie, clavándole la aguja en el cuello y haciendo que se duerma. El grupo entra a la casa y prepara todo el escenario para el recibimiento del Demogorgon, llevándose los cuerpos dormidos de toda la familia. Todos se arman con hachas, picos y cualquier herramienta que les sirva para tenderle la trampa al demonio. Will tiene una conversación con su madre en la que ella le explica su preocupación por la vida de su hijo, diciendo que cuando estuvo a punto de perderlo, ella no hizo nada. Will trata de decirle que no fue culpa de ella, pero la mujer le responde diciendo que lo único que quiere es que su hijo esté bien. El Demogorgon entra al cuarto de Derek, pero cuando trata de llevárselo, se encuentra con la figura de RCP, por lo que el grupo empieza el ataque. Lucas lanza los globos de agua para llamar su atención y mientras corre, el monstruo activa una trampa de clavos que impacta directamente sobre su pecho. Sinclair huye, haciendo que el demonio caiga en una trampa de un hueco y tras algunos golpes en la cabeza provocados por Mike, el Demogorgon cae en el alambre de púa. Nancy le dispara el transmisor, impactando la espalda y Jonathan le lanza una bengala, provocando que se incendie por la acetona regada en el alambre. El demonio logra huir, pero Mike informa a los del auto que cruzó el portal, por lo que Henderson continúa el plan siguiendo la señal del rastreador. Mientras lo persiguen, notan cómo la señal se redirige al sureste. Will nota cómo Derek se ha despertado y Robin trata de cubrirle la cabeza pidiéndole disculpas. Sin embargo, Will dice que Vecna ya se dio cuenta y sabe dónde están. Holly sigue su camino para encontrar la X en el mapa, y al llegar al sitio, no era Henry quien la esperaba, haciendo que la niña emprenda su huida de ahí. Al tratar de esconderse detrás de unas rocas, la responsable de la carta aparece, resultando ser Max. Joyce intenta calmar a Derek, asegurándole que solo están allí para ayudarlo. No obstante, él la acusa de ser una secuestradora de niños, a lo que ella responde defendiéndose. Se presenta como la madre de Will, a quien la gente llama zombie, porque regresó de entre los muertos tras ser secuestrado por una criatura. Lo verdaderamente peligroso es que esa criatura ha regresado y ahora está buscando a Derek. Él afirma estar al tanto gracias a un tal Sr. K, pero Joyce le confiesa que en realidad ese hombre manipula a los monstruos. Al escuchar esto, Derek promete portarse bien si lo liberan. Apenas queda libre, empuja a todos para intentar escapar, pero Will lo detiene a tiempo. Sin otra opción, Derek se refugia en el ático y se niega a escuchar cualquier explicación. Justo en ese momento, Will entra en un trance momentáneo, detectando que una criatura los ha localizado. La bestia golpea la puerta con todas sus fuerzas hasta que irrumpe en el granero. Joyce decide armarse y confrontar al monstruo. Le advierte que solo podrá avanzar si la mata. Llena de valor, Joyce obliga a la criatura a retroceder hasta que, oportunamente, el monstruo es arrollado por la camioneta de Dustin y los demás quienes acaban de llegar. El monstruo decide retirarse y usa un silo como portal para regresar a la otra dimensión. Steve, al presenciar la retirada, propone utilizar la puerta del silo para también entrar e ir tras Holly. Tras una breve pero intensa discusión, el equipo acepta el plan, y así vemos cómo se introducen a toda velocidad por el portal hasta que cruzan al otro lado. Mientras tanto, en el granero, y gracias a su conexión con la criatura, Will logra visualizar la ubicación de sus amigos prisioneros en la otra dimensión. Momentos después, despierta y es reconfortado por su madre, Joyce. Por otro lado, la escena cambia para mostrar que el ejército ha llegado hasta la casa de los Miller para llevarse a su hija, Debbie, junto a otros niños, un evento que es presenciado con preocupación por Lucas y Mike. De vuelta con el equipo de Dustin y Steve, estos persiguen a la criatura que se adentra en las cercanías de un cementerio. Sin embargo, la bestia comienza a moverse más rápido y están perdiendo la señal de rastreo, lo que desata una fuerte discusión en el grupo. La disputa, desafortunadamente, provoca que se distraigan del camino, lo cual desemboca en que se estrellen estrepitosamente. En el granero, Joyce intenta comunicarse con el equipo sin éxito, y como no planea quedarse con los brazos cruzados, acepta la propuesta de Robin y Will. Este último le muestra con un mural el lugar que vio durante su conexión, incluyendo a los prisioneros, y gracias a esto comprenden que Vecna busca un total de 12 niños. Justo en ese momento, Mike y Lucas llegan al granero para informarles que el ejército acaba de llevarse a Debbie y otros niños más de la zona. Hablando de los uniformados, la general Alando le ordena a sus subordinados reunir a los niños para utilizarlos como cebo. Ella sostiene la creencia de que Once es quien está detrás de todas las desapariciones. Un coronel subalterno le señala que sacrificar niños como carnada es poco ético, pero la general le deja en claro que solo fracasarían si los soldados no son capaces de protegerlos en la batalla. Por otro lado, la
atención se centra en Max, que se encuentra cuidando a Holly e intenta explicarle que puede estar en ese lugar a pesar de que también está en el hospital en un estado de coma. La niña le muestra a Max una nota que Henry le escribió pidiendo ayuda. Sin embargo, Max le revela que en realidad esa nota fue escrita por ella misma. Ante esta confesión, Holly comienza a desconfiar de Max e incluso llega a creer que podría ser un monstruo, pero Max se gana rápidamente su confianza contándole anécdotas vividas por ambas en el pasado. Max le muestra a Holly la casa en la cueva, explicando que se encuentran en un recuerdo, dentro de un mundo de memoria. Aunque el entorno parece hermoso, en realidad es una prisión creada por Henry. Más tarde, los niños son trasladados con éxito al cuartel militar, donde, sin saberlo, están siendo observados por el equipo de Will. Joyce descubre que un sistema de túneles pasa justo por debajo del hangar donde se hospedan los niños. En ese momento, Robin recuerda la historia del lago y les cuenta el cuento del gran escape. Pueden sacar a los prisioneros cavando un túnel desde el baño. Para ejecutar este plan, necesitan que alguien se infiltre y detecte a los niños que están marcados por Vecna. Así llegan a la conclusión de que deben infiltrar a Derek, lo cual será relativamente fácil, ya que el ejército ya lo está buscando activamente. Por otro lado, vemos a Dimitri saliendo con vida del cuartel. Desde otra posición, Hopper analiza el número de guardias, alertando que hay demasiados soldados protegiendo a Vecna. Ante esto, 11 propone infiltrarse saltando a la misma velocidad que un trueno para no llamar la atención. Hopper rechaza la idea. Justo en ese instante reciben la llamada de Dustin para confirmar que siguen vivos y que ahora deben reunirse en la iglesia del cementerio, pues ya cruzaron al otro lado. Sin embargo, Hopper les ordena explícitamente no intentar cruzar el muro con el que se estrellaron, además de que acepta el plan de infiltración propuesto por 11. Lejos de allí, Max le explica a Holly que, si bien ella murió a manos de Henry, momentos después pudo despertar en aquel hospital donde todos estaban muertos. Sin embargo, ese despertar fue solo un sueño, ya que se trasladó a la escuela en 1959, pues estaba atrapada en los recuerdos de Henry. A pesar de que intentó escapar luego de pasar por múltiples y confusos laberintos, siempre terminaba regresando al mismo lugar. No obstante, un día volvió a escuchar su canción preferida, creyendo que podría escapar si seguía la melodía, pero todo empeoró. Por otro lado, vemos que Derek se presenta en el cuartel del ejército, quienes de inmediato lo ponen bajo su control y lo unen al grupo de los otros niños. Una vez que llega al baño, se contacta con el equipo para darles las ubicaciones exactas para el túnel y comenzar el reclutamiento de los niños señalados. Del otro lado, 11 comienza a actuar mediante un gran salto perfectamente sincronizado con los truenos, logra infiltrarse exitosamente, haciendo que Hopper también entre para el operativo. De nuevo con Derek, este se presenta ante los demás niños como el mensajero de Vecna, pues su misión es reclutar a los niños marcados para el juicio final directo al paraíso. Aunque la mayoría se burla de él por su discurso, Debbie es la única que comprende y asimila sus palabras. Mientras tanto, vemos que el resto del equipo llega hasta la entrada de uno de los túneles. En el proceso, cuando Mike se entera de lo ocurrido con la criatura en el granero, le sugiere a Will que tal vez si se esforzara más podría controlar a la criatura para beneficio de ellos. En el otro equipo, cuando Steve y Nancy proponen ignorar la orden de Hopper y buscar cruzar al otro lado del muro, llega Dustin para advertirles que acaba de descubrir que el muro es un círculo y que en el centro de todo el fenómeno se encuentra el laboratorio Hawkins. Max continúa contando su historia sobre cómo la música la llevó al primer recuerdo que tuvo con ella, y mientras más se adentraba, más recuerdos terribles revivía. Sin embargo, los recuerdos terminaron cuando por fin fue asesinada, pues había encontrado la salida en medio de un mundo infernal, desde donde veía un portal hacia el hospital con Lucas, pero cuando intentó cruzar, la música se detuvo, permitiéndole a Henry encontrarla. Max, sin otra opción, corrió sin parar hasta la cueva, un lugar donde Henry se negaba a entrar pues parecía temer seguir avanzando. Pero ahora que Holly apareció, Max cree que pueden escapar juntas de ese mundo mental. Por otro lado, dentro de los túneles subterráneos, Will y Robin mantienen una conversación íntima sobre la música que les gusta, emocionándose hasta las lágrimas, hasta que por fin llegan al punto de eyección, justo debajo de la base militar. En el laboratorio vemos que Dimitri logra entrar y simultáneamente Hopper y 11 se infiltran. Como no consiguen abrir la puerta interna, 11 se ve obligada a usar sus poderes para intentar destruirla. Sin embargo, son descubiertos, lo que activa el sistema de defensa, unas ondas de sonido a las cuales 11 es extremadamente sensible. De nuevo con el equipo de rescate, una vez que logran crear una abertura picando hacia arriba en el túnel, le envían la señal a Derek, quien procede a enviar uno por uno a los niños para ser rescatados. Los niños creen que los rescatadores son soldados de Henry. Justo en ese momento se percatan de que dañaron parte de las tuberías durante la excavación, lo cual se convierte en un grave problema. En el túnel, Mike y Will intentan desesperadamente controlar el flujo de agua de las tuberías rotas mientras los niños continúan saliendo.
Pero en medio de esta confusión, una niña ajena al plan, llamada Ashley, se percata de la humedad inusual del baño y se lo informa a los militares. Sin opciones, Derek y el resto de los niños corren hacia el túnel sin discreción, forzados a una huida de emergencia. En el laboratorio, la doctora Kay finalmente encuentra a 11 desprotegida, pero esta le advierte que todos sus hombres morirán. Y así es como vemos que Hopper engaña a los soldados para acribillarlos antes de ser ellos acribillados. Dimitri sobrevive, dando inicio a una batalla cuerpo a cuerpo que, aunque pierde, permite que Hopper sea capturado por una criatura. En este momento la doctora Kay llega y le pregunta por qué arriesgó la vida de 11 al venir a ese lugar, pero Hopper se niega a hablar a pesar de ser torturado. Kay le muestra que, si bien el calor debilita a la criatura, el frío por el contrario la fortalece, haciendo que la tortura sea peor, pero Hopper la manda al diablo, negándose a ceder. Al mismo tiempo, 11 por fin se levanta, pero aunque intenta usar sus poderes, su estado crítico no se lo permite. Aún así, engaña a la doctora para acercarse lo suficiente y apuñalarla con unas tijeras. 11 apenas la lastima, pero el movimiento le permite a Hopper escapar de la criatura. Mediante simples movimientos de combate, Hopper desarma y somete a la doctora. Aún así, ella le revela que sus refuerzos están por llegar, pero a Hopper no le importa y la noquea de un golpe certero. Hecho esto, le ordena a 11 que escape hacia el bosque, y justo ahí, ella descubre que Hopper posee dinamita en su ropa, pues planeaba sacrificarse en la misión. Ella se niega rotundamente a dejarlo atrás, pero Hopper solo se despide, dejándole en claro que siente mucho orgullo de lo que 11 se ha convertido. Ella intenta seguirlo, pero Hopper bloquea la puerta. Una vez del otro lado, vemos que comienza a recordar los momentos que vivió junto a 11, pues esto le da el suficiente valor para seguir avanzando en su misión suicida. En el baño, cuando 3 soldados llegan, Will y Mike ya no resisten más y terminan cediendo, lo cual permite a los uniformados descubrir el túnel. Del otro lado del túnel, una vez en la superficie, a pesar de que no están todos los niños, el plan continúa, trasladando a los presentes en el camión de escape. Los capturados por el ejército son llevados hasta el coronel al mando, a quien le informan de la pérdida de 5 niños. Joyce intenta explicarle que esos niños están en grave peligro en ese lugar, pero el coronel alega que el ejército es lo más seguro en ese momento. En plena discusión con el coronel, Will comienza a tener otra conexión psíquica, pues detecta que una criatura se aproxima a gran velocidad. Momentos después, la electricidad del cuartel comienza a fallar y se escucha un fuerte estruendo bajo la tierra. El coronel, en pánico, ordena neutralizar todo lo que se acerque, pero al instante, debajo de una placa de metal, se abre un portal del cual emerge la criatura, que procede a desmembrar a los soldados sin piedad. Estos intentan destruirla con una balacera directa, pero justo cuando parece que están logrando controlarla, aparece una segunda criatura que se une a la masacre sin demoras, y las criaturas no son las únicas. En el punto de eyección donde se encuentran los niños junto a Robin, observan que se están abriendo más portales, lo que significa que también serán atacados inminentemente. De la misma forma, dentro de los túneles, otro portal se abre justo delante de Lucas y los 2 niños que lleva consigo. El camión de escape arranca a toda velocidad, dando inicio a la persecución, mientras en el cuartel el coronel intenta frenar personalmente a una de ellas con su escopeta de alto calibre. En medio de esta caótica situación, los protagonistas aprovechan la distracción para alejarse de los soldados. Mike guía al grupo intentando esquivar tanto las balas como a las criaturas. Pero justo en la huida, una de las criaturas los confronta directamente. Aún así se salvan porque comienzan a prender fuego a los monstruos, lo cual los debilita. Pero como las criaturas están psíquicamente conectadas a Will, este también sufre el dolor del fuego. Mientras tanto, en el laboratorio, las vibraciones por fin se detienen, y momentos después la puerta se abre de forma sorpresiva, pues Hopper permite a 11 entrar. Al cruzar al otro lado, ella encuentra a su hermana, quien estaba prisionera en el laboratorio, tal como sospechaban. Al mismo tiempo, en el cuartel del ejército, en el fragor de la batalla, uno de los muros se abre de repente, dando paso al mismísimo Vecna. Él ejecuta a todos los guardias a su paso sin encontrar resistencia, incluyendo al soldado portador del lanzallamas. Luego revitaliza a sus criaturas para que se levanten y continúen con la persecución de los niños. De esta forma pronto llegan hasta el camión. Cuando Vecna termina la masacre de los guardias, confronta a Joyce, quien sin temor alguno le ordena que se aleje inmediatamente de su hijo. Vecna simplemente la arroja lejos con un movimiento de su mano, para luego dirigirse a Will y decirle que eligió a los niños para rehacer el mundo porque ellos son débiles de cuerpo y mente, incapaces de resistir. Todo esto mientras vemos cómo los niños marcados son capturados uno a uno por sus criaturas y llevados a su mundo. También le revela que Will fue el primer niño marcado y que fue gracias a que su voluntad se rompió tan fácilmente que Vecna pudo comprender lo que era posible. Comprendió que algunas mentes no pertenecen al mundo real, sino a su propio mundo. En
ese instante, mientras Vecna se marcha de la escena, Will vuelve a conectarse con las criaturas, las cuales regresan inmediatamente para atacar a sus amigos. Sin embargo, sus recuerdos en el último instante acerca de sus seres queridos le permiten tomar el control de sí mismo y de las criaturas, impidiendo que lastimen a sus amigos. Para asegurarse de la protección de sus seres queridos, procede a ejecutar a todos los monstruos bajo su control.